Hola, bienvenidos a esta primera videoclase sobre la célula, que es el tema que vamos a analizar de primero en este curso. Muy bien, para comenzar, tómese unos segundos para pensar en la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría o qué cree usted que pasaría si todas las personas en la sociedad se dedicaran a una misma profesión u oficio? Le dejo unos segundos para que lo piense. Muy bien. Posiblemente, algunas de las respuestas que se pudieron haber ocurrido ante esta pregunta podría ser, bueno, si todos los individuos en una sociedad fuesen doctores, pues no habría gente enferma. Y esto puede que sea cierto, pero también es importante aclarar que todas las personas y todas las funciones que cumplen las personas dentro de una sociedad son importantes. Si todos fuesen médicos, por ejemplo, ¿quién construiría edificios? ¿Quién se encargaría de aplicar la ley? ¿Quién se encargaría de enseñar? Eso quiere decir que es muy importante que dentro de una sociedad existan diferentes profesiones y diferentes oficios para que la sociedad como tal pueda avanzar y pueda desarrollarse de la mejor manera. Esta pregunta introductoria la hicimos básicamente para relacionarla más adelante en el video con un tema referente a la célula y a las partes de las que la célula está compuesta. Muy bien, la célula, ya todos sabemos que la célula es la unidad mínima de vida y que la célula cumple o es la responsable de que los seres humanos podamos realizar nuestras funciones, ¿ok? Que nos da la forma y que además nos permite reproducirnos y que la especie perpetúe en el tiempo. Esto con respecto a cualquier tipo de ser vivo, plantas, animales, microorganismos, etcétera. Pero ¿cuáles son las partes principales que componen la célula? Aquí nosotros podemos observar las tres partes principales que son las que vamos a estudiar. Aquí dice, ¿verdad?, que la célula eucariota es la que tiene un núcleo definido. Entonces es importante aclarar que eso precisamente es lo que estamos nosotros analizando aquí. Las partes principales de la célula eucariota. Existen células eucariotas, como la animal y la vegetal, que tienen un núcleo definido, y células procariotas que no tienen un núcleo definido. En su mayoría, estas células procariotas son bacterias, pero las células eucariotas son las células que tienen un núcleo definido. ¿De acuerdo? Son células más complejas, tienen organelas dentro de ellas membranosas que cumplen diferentes funciones dentro de la célula. La célula presenta tres partes principales: la membrana celular, el citoplasma y el núcleo. Aquí las podemos observar: membrana celular, citoplasma y núcleo. Vamos a analizar estas partes un poco más detenidamente. La membrana celular dice que es una delgada envoltura que delimita la célula separándola del exterior. ¿Okay? O sea, envuelve a la célula y separa el interior de la célula del exterior. Tiene tres funciones principales. Una de ellas es que es semipermeable. Eso significa que solamente permite la entrada de algunas sustancias a la célula. ¿De acuerdo? También es selectiva. Quiere decir que selecciona las sustancias que entran y salen de la célula según las necesidades de la célula. Y que además es una membrana que permite la comunicación con otras células. Esto es importante porque las células de nuestro organismo y de nuestros tejidos necesitan estar intercomunicadas para poder realizar de manera conjunta todas las funciones que realizamos los seres vivos. Entonces, repaso: semipermeable, porque solo permite la entrada de algunas sustancias, no todas pueden pasar; es selectiva, ella selecciona las sustancias que necesita y además permite la comunicación entre las células. Son las tres principales funciones de la membrana celular, a la que también se le llama membrana plasmática. Si ven por ahí en algún documento o en este curso membrana plasmática, estamos hablando de la membrana celular, que es la que recubre o envuelve las células. La otra parte principal es el citoplasma.
Se encuentra en el interior de la célula, donde se ubican las organelas citoplasmáticas. Estas que ustedes observan aquí son organelas citoplasmáticas. ¿De acuerdo? Son las partes que componen la célula y ya están dentro de ella, dispersas en el citoplasma. El citoplasma se encuentra, o en el citoplasma se encuentra una sustancia llamada citosol. Este citosol es una mezcla de proteínas, carbohidratos y lípidos, entre otras sustancias. ¿Cuál es una de las funciones principales del citoplasma? Bueno, da forma a la célula y además sirve de reserva de sustancias. Eso con respecto al citoplasma. Tenemos el núcleo celular. El núcleo celular funciona como cerebro de la célula, ya que controla y regula toda la actividad celular. El núcleo celular dentro de la célula es como la oficina del jefe. ¿Ok? El núcleo es el que dice y ordena a todas las partes de la célula cómo actuar, cómo desempeñarse, cómo desarrollarse. ¿Ok? Tiene forma esferoidal, o sea, de esfera, químicamente constituido por núcleo, proteínas, lípidos. Contiene y transfiere la información genética de los organismos por medio de los cromosomas. Esta es una característica importante, que transfiere la información genética de los organismos por medio de los cromosomas. Eso quiere decir que dentro del núcleo se encuentra la información genética de los seres vivos eucariotas. Dentro de este núcleo se encuentran todas las características físicas de una persona y además dentro de este núcleo se encuentra toda la información que dicta cómo deben de realizarse las funciones en nuestro organismo. La célula, como todo ser vivo, necesita utilizar la energía para desarrollar sus principales funciones. ¿De acuerdo? Eso es muy claro. La célula no funciona por sí sola, necesita alimentarse, necesita realizar funciones para que nosotros podamos a su vez poder realizar las nuestras. Eso quiere decir que la célula necesita respirar y la célula necesita alimentarse también. Pero hay un tema que es muy importante y es que necesitamos entender que la energía no se gasta de manera innecesaria, sino que la célula lo realiza según las necesidades que tenga. ¿A qué nos referimos con esto? Que la célula, por decirlo de alguna manera, tiene una inteligencia propia para poder determinar cuáles son las sustancias que necesita y cuáles no, para no desperdiciar o desaprovechar la energía que pueda tener disponible. Ok, esta es la parte un poco más pesada, digámoslo de alguna manera, porque aquí ya entramos de lleno a visualizar los nombres y cuáles son las características principales y las funciones de algunas organelas de la célula eucariota. Vamos a devolvernos nada más un momento a esta diapositiva para que ustedes puedan observar que dentro de la célula, dentro del citoplasma, contenidas dentro del citoplasma, se pueden observar algunas estructuras, ¿ok? Entre ellas el mitocondrias y otras que pueden observar aquí, que son órganos que contiene la célula que le ayudan a desarrollar sus funciones. Bueno, pues esos órganos que contiene la célula por dentro son estas que podemos observar aquí. Vamos primero con con las mitocondrias. ¿De acuerdo? Las mitocondrias son unas sustancias, unas estructuras más bien, que se encargan básicamente de producir ATP. ¿Qué es el ATP? ¿Ok? El ATP son las siglas de adenosín trifosfato y tenemos que decir que el ATP es la energía, ¿ok? O una molécula energética que nos sirve a los seres vivos para poder realizar nuestras funciones. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el fin de las células? Producir ATP. ¿Para qué ATP? Porque el ATP es la energía que nosotros necesitamos para poder desarrollarnos. Las mitocondrias realizan procesos de respiración donde produce energía para el metabolismo celular. Utiliza el oxígeno para sintetizar alimentos. ¿Qué es sintetizar? Sintetizar es formar. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que la célula, o más bien la mitocondria, produce ATP y con ese ATP nosotros podemos respirar y formar los alimentos que necesita nuestro cuerpo para poder sobrevivir. Y aquí hay una descripción básica
de esta organela. Dice que son sacos elípticos, perdón, delimitados por una membrana externa, lisa, y otra membrana interna en pliegues y crestas. Aquí podemos observar esos pliegues y crestas, ¿ok?, de la membrana interna que contienen las mitocondrias. Y además posee ARN, ácido ribonucleico, y tiene también su propio ADN, que es ácido desoxirribonucleico, denominado mitocondrial, ácido desoxirribonucleico mitocondrial. Básicamente, esas son las funciones de la mitocondria, la respiración. Tenemos otro que se llama retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático es el que se encuentra como abrazando o envolviendo al núcleo de la célula. Si nos devolvemos de nuevo aquí, podemos observar que aquí está el núcleo en el centro y alrededor podemos encontrar el retículo endoplasmático. ¿De acuerdo? ¿Qué hace el retículo endoplasmático? Bueno, sintetiza componentes de las membranas y lípidos y los almacena, ¿ok? Así que funciona como almacén de algunas sustancias que la célula requiere. Además, se encarga del transporte de sustancias dentro de la célula. El retículo endoplasmático es un conjunto de tubos y canales membranosos, aquí podemos observarlo, que interconectan a la célula. Existen dos tipos de retículo endoplasmático: el retículo endoplasmático liso, que es el que observamos aquí. ¿Por qué este es el liso? Porque no tiene estas pequeñas estructuras o estas bolitas, ¿lo ven? Este es el retículo endoplasmático liso. Y luego tenemos el retículo endoplasmático rugoso, que presenta ribosomas, que son estos bolitas o estos circulitos, ¿de acuerdo? Tenemos dos tipos de retículo endoplasmático, rugoso y liso. Vamos a continuar con algunas otras estructuras. Esta estructura que podemos observar aquí son plastos o plastidios, a lo que también se le llama cloroplastos. Tienen forma de disco, presenta 3 membranas y en su interior contiene una sustancia llamada estroma. ¿De acuerdo? Dentro de los cloroplastos existe una sustancia llamada estroma. ¿Cuál es la función principal de los cloroplastos? Bueno, para empezar, los cloroplastos son una organela principal en las plantas, en las células de las plantas. Y dentro de los cloroplastos se realizan los procesos de fotosíntesis. ¿Qué quiere decir? Que el cloroplasto es la organela celular especializada para la fotosíntesis. Por lo tanto, son las plantas las que contienen estos dichosos cloroplastos. ¿Okay? También almacenan azúcar. Dan el color verde a las plantas gracias a un pigmento que producen llamado clorofila. Entonces, los cloroplastos en las plantas son los que realizan la fotosíntesis y los que dan el color verde a las plantas gracias a este pigmento llamado clorofila. Aquí podemos observar alguna otra información descriptiva sobre el cloroplasto, pero lo más importante es que producen la fotosíntesis y dan el color verde a las plantas. Ahora vamos con los ribosomas. ¿Okay? Los ribosomas son cuerpos de forma esférica, tienen una forma esférica, digamos que es esférica, se encuentran libres en el citoplasma y están formados por ARN y proteínas. Realizan la síntesis de proteínas a partir de aminoácidos. Esta es la función principal de los ribosomas. Realizan la síntesis de proteínas a partir de aminoácidos. ¿Qué es síntesis? Repito, la síntesis es construir o formar algo, agarrar partes más pequeñas para construir algo más grande. Eso es lo que hacen los ribosomas. Toman aminoácidos, ¿de acuerdo? Y forman proteínas por medio de la información que les da el ARN. ¿De acuerdo? Y estas proteínas, pues la célula y el organismo las utiliza para poder realizar las diferentes funciones. Bien, pasamos al aparato de Golgi. El aparato de Golgi separa las proteínas de los lípidos y las envía al exterior.
expulsa productos celulares y sintetiza carbohidratos. ¿Qué significa? Que el aparato de Golgi es como el aparato excretor de la célula. Se encarga de separar proteínas de los lípidos y los envía al exterior. ¿Dónde está el aparato de Golgi concretamente? Vamos a devolvernos nuevamente y de manera muy rápida aquí. Este que ustedes ven acá es el aparato de Golgi. ¿De acuerdo? Muy bien, nos devolvemos al aparato de Golgi y decimos que es un complejo de vesículas. ¿Okay? Estas son vesículas, estas pequeñas estructuras son vesículas. Y son sacos membranosos también que se originan a partir del retículo endoplasmático, ¿de acuerdo? O sea, el retículo endoplasmático son los que originan los aparatos de Golgi dentro de las células, ¿de acuerdo? Fue descrito en detalle por un científico italiano llamado Camillo Golgi, por eso se llama el aparato de Golgi, y gracias a esta descripción a él le dieron el premio Nobel en 1906, el premio Nobel de Medicina en 1906 junto a Santiago Ramón y Cajal. Esto no es tan importante. Aquí lo importante es las funciones que realiza el aparato de Golgi. Muy bien, vamos con las vacuolas. Las vacuolas son también una estructura especializada dentro de las plantas. Entonces ya estaríamos viendo básicamente dos estructuras especializadas en las plantas. Primero que es el cloroplasto, que es el que realiza fotosíntesis y da el color verde a las plantas. Y luego podemos observar también otra estructura especializada en las plantas que se llama vacuola, que es toda esta estructura que ustedes ven aquí. Es muy grande, ¿ok? Esta estructura almacena sustancias como agua, almidón y grasa, se encarga del intercambio líquido entre el exterior y el interior celular y además le da la forma, ayuda a que las células vegetales mantengan su forma. Esto es como la vacuola, digamos lo que es como un globo inflado que hace que la célula vegetal pueda mantener su forma rígida. ¿De acuerdo? Y aquí viene una descripción. Las vacuolas son sacos membranosos y se dividen en digestivas que ingieren alimento y contráctiles que regulan el agua en el exterior y el exterior de la célula. ¿De acuerdo? Vamos a dejar hasta acá la primera parte de esta videoclase sobre la célula. Les invito a que respondan las preguntas que se proponen para esta primera parte y si desean investigar un poco más o tienen alguna duda, con muchísimo gusto estoy para servirles. Muchísimas gracias. Esta es la primera parte, luego veremos una segunda parte sobre la célula también. Muchas gracias.